lunes 6 de mayo, 8:08, tiempo para saludar al director de medios del grupo Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Tuvimos Fiera del Libro, los compañeros estaban comentando que habían pasado por allí, también tuvimos buen tiempo y bueno, no es que vaya a ser buen tiempo estos días que vienen, Jorge, sino más bien calor y calima. Sí, bueno, pero dentro de lo que cabe, el viento parece que va a aflojar bastante con relación a los días anteriores. Ya ayer no había prácticamente viento, había una ligera brisa, pero había un día muy bonito ayer. Ayer era para estar recorriendo la isla, vamos, esos días que cualquier sitio de la isla parece más bonito de lo que suele ser. Yo estaba en la bodega Strato y allí está magnífico. Estábamos allí sentados, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Esto es un cotillo que yo cuento. Estaba pues, con mi pareja tomando algo y cuando nos vamos a ir, de repente miro y me pareció ver en una mesa llena de gente con una cara conocida. Mi familia de Fuerteventura, mis tíos, mis primos. Digo, ¿pero qué hacen aquí? Y disfrutando también del día. Digo, y claro, no lo sabíamos ninguno. Iban a ir al pues no sé, de visita vinieron el fin de semana. Sí. Digo, fíjate tú las casualidades, lo llego a saber antes que me inviten. No, pero sí, ayer un día de esos muy bueno para estar por ahí por la feria. La feria cualquier día es bueno, pero hay días que están mejor. Lo que pasa es que el día de ayer, al ser el Día de la Madre, era lo que yo me temía digo, ¿no será que por el día... Hay mucha gente. Claro, la gente sale a comer, aún así, nosotros encontramos sitio perfectamente y se estaba muy agradable, la verdad que sí. Vamos a hablar de cosas serias, Jorge, que si no me vuelvo al fin de semana y no trabajo. Y tú no quieres eso. Justamente una información que pueden ustedes ampliar con datos en lancelotdigital.com, pero que a mí sí me gustaría analizar contigo. Lo hemos analizado también con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, con Pedro Ortega, Jorge, y es que el empleo público va ganando peso frente al privado en el archipiélago. Casi el 20% del empleo de Canarias es público, es decir, para que nos hagamos una idea gráfica, 1 de cada 5 personas es trabajadora de empleo público. Sí, 1 de cada 5 personas que trabajan, una lo hace en el empleo público. Exacto. Y es evidente que con esto de cada vez hay más, es decir, con estos últimos años, se ha abusado, yo creo, entre comillas, del empleo público, ¿no? Con el tema de las ayudas europeas, con todo este tema se ha abusado. Es verdad que yo soy de los que creo que hay sitios donde hay que aumentar la sanidad, incluso la educación, pero después hay otros que se pierden ahí en un tinglado de gente que trabajan de ayudantes de administración, de tal, ahí de administrativo. Ahí se pierden y se empiezan a colocar gente que yo siempre digo que hay falta de eficiencia, porque si encima, es decir, por ejemplo, Arrecife tiene 400 y pico trabajadores, si esos 400 y pico trabajadores pues tuvieran un rendimiento eficiente, pues oye, todo el mundo estaría contento, pero no parece que sea eso así. Hay un cierto, siempre con Arrecife ha habido siempre cierto, como diciendo que va, en fin, que no sé lo eficiente que se debería, y esto también de alguna manera después pagan justo por culpables, ¿no? En este caso porque hay mucha gente que trabaja mucho y otros que trabajan menos, y yo creo que como lo que falta es control, y lo que hace falta es que la administración pública funcione como una empresa privada, en el sentido de exigir una eficiencia, porque si una administración pública funcionará mejor para el ciudadano. Es decir, si usted va a sacar un certificado, que te pongo un ejemplo que ya creo que nadie va a sacar certificado de residencia, porque aparte que lo hacen vía telemática, pero si fuera y tardas 2 horas como antes se tardaba en sacar un certificado, y decía, oye, ¿pero esto qué es? Y veías un montón de funcionarios y un montón de trabajadores. Entonces lo que quiero decir es que muchas veces el propio funcionariado, no todo, porque por suerte un 80% cumple con su trabajo y con crece, pero hay un porcentaje importante que no. Uh-huh. Bueno, y rescato una de las cuestiones de las que hablaba, y ya no en el empleo público, él lo hablaba en general en el empleo, porque le preguntábamos por convenios colectivos, en fin, le preguntábamos por varias cuestiones, y una de las cosas que él subrayaba en referencia, por ejemplo, a una de las demandas sindicales del 1 de mayo, que era menor jornada, pero sin merma salarial, él explicaba que, y también conociendo estos datos, ¿no?, del Instituto Nacional de Estadística, que
que había una marcada, que estaban notando una marcada falta de productividad Claro. en el empleado y no solo en el empleado público, y que esto era uno de los problemas a atajar junto con quitar todo el tema, el peso burocrático que se enfrenta, en fin, explicaba un poco esa parte, ¿no? Claro, es que lo esencial, Erika, es la productividad. Es decir, a todos nos gustaría ganar más, pero un empresario para que tú puedas pagarle más tienes que él sacar más beneficios. Y entonces, para que todo el mundo se haga una idea, si un trabajador, vamos a suponer de Alemania, por poner que tienen una alta productividad, aunque ellos se dedican más, los trabajadores me refiero de alemanes puros y duros, son más dedicados al tema de la industria, el tema informático y tal. Pero si para hacer un coche tardan dos días, vamos a suponer, y aquí en Canarias tardamos 10, pues difícilmente se podrá subir el sueldo al canario, ¿no? Si la productividad nuestra es tan baja. Entonces, yo creo que los sueldos en relación a la inflación se han quedado muy por debajo y eso hay que reconocerlo y lo reconocen todos los empresarios. Los empresarios saben que con la inflación, la falta de vivienda, hay un problema y es un problema que hay que resolver. Pero no es tan fácil decir, no, suban los salarios y con eso se resuelve el problema, ¿no? Se han subido un poco, pero como la inflación es tan alta, da lo mismo, se la come rápidamente, esa subida se lo ha comido la inflación en los últimos 2 o 3 años que gobernaba el Partido Socialista, que coincidió en Canarias, ¿no? Y en España, Ujú. pero se lo ha comido y ahora sigue igual y sigue subiendo. Y ahora está Coalición Canaria y PP y sigue subiendo menos que aquellos disparates que subían el 8 y el 9 incluso en un mes, por ciento. Ujú. Pero lo cierto es que ahora falta, ¿no? Falta esa productividad para que nosotros podamos tener unos salarios mejores. Mira, ahora estaba viendo los datos del paro y son bastante buenos, pero para que tú veas después la veces que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son muy buenos porque el 40% de los nuevos empleos que se han creado son del sector servicio. Es decir, el sector servicio es el que está tirando de la economía de España. Y a veces nosotros mismos atacamos el sector servicio, porque después el gobierno presume, dice, no, mira, son buenísimos los datos, son buenísimos. Claro, por el turismo. ¿Por qué creen que tenemos nuestra principal industria en toda España es el turismo? Y mueve casi el 15% de nuestro Producto Interior Bruto de manera directa, de manera indirecta mucho más. Ujú. En Canarias, pues prácticamente, diga lo que diga, yo siempre digo que el turismo es casi el 90% del directo e indirecto de nuestra actividad Ujú. en Canarias. Por lo tanto, con las cosas de comer hay que tener mucho cuidado, hay que mejorar, hay que buscar mayor calidad, hay que poner una isla a punto en su infraestructura, que sea una isla que tú la veas y dices, coño, es una isla de primer orden. Esto estamos en Europa y no más cerca de África. Es decir, que tenemos que poner la isla en orden, hay que intentar poco a poco ir quitando todas las camas que se puedan y las que se pongan nuevas, que sean de mayor calidad, pero esto no es tan fácil, porque esto lo puedo decir yo, lo dice todo el mundo, pero hacerlo es muy complicado porque hay unas leyes, estamos en un Estado de Derecho, la gente tiene sus derechos, hay justicia, en fin, aunque Que no es después tan hay algunos sencillo. ahora que quieren cargarse el Consejo del Poder Judicial, que me parece muy bien que hay que renovarlo desde hace ya 5 o 6 años, pero lo quieren renovar no para que sea independiente, sino para poner a lo suyo. Es que esto es una cosa que resulta curiosísima, ¿no? No es porque a mí me parece muy bien que es impresentable que no se haya cambiado cuando esto es un tema constitucional, se tiene que cambiar. Pero cuando yo veo los argumentos es para poner a lo suyo. Pero hombre, Claro. ¿cómo va a haber en la justicia que yo sepa si voy con un juez voy mejor que si voy con otro? Que un socialista si va con un juez sabe que si es de su cuerda, pues no va a tener un juicio más plácido que si va con otro que sea conservador. Esto no puede ser, esto es una crisis que Jorge, hay importantísimo. ya que lo has Sí, nombrado, no sé si tuviste ocasión de al menos escuchar o leer la entrevista de Pepa Bueno en El País a Pedro Sánchez sí, sí, y un bueno, la leí poco. por encima. ¿Y qué te parece? ¿Qué destacas? Porque era algo que sí que poníamos sobre la mesa también en la tertulia. A ver, yo creo que Pedro Sánchez, sinceramente, tú le ves la cara, porque Pepa Bueno también la hizo en televisión, ¿sabes? Quiero decir que se podía ver, la entrevista Sí. también era grabada. Y yo veo la cara de Pedro Sánchez y es todo
un simulacro de ponerse la cara de que está muy ofendido, que está muy afectado, que realmente ya la gente no se lo cree. Es que decir, mira que yo era de los que lo creía, porque yo siempre suelo creer a la gente, soy muy ingenuo, y además era de los que creía que él iba a dimitir, porque si no dimitía va a pasar lo que pasó, que ya nadie se lo cree, que le han dicho que es un teatro, que todo ha sido una manipulación, temas populistas. Claro, entonces, porque ahora, es que yo me pongo a temblar, yo me pongo a temblar cuando lo oí hablar del tema del que hay que controlar a los pseudo periodistas y a los periodistas, a los buenos y a los malos. Eso ocurre nada más que en las repúblicas bananeras. Eso ocurre en Venezuela, donde se carga, el señor Maduro se carga, Maduro, ahora, bueno, sí, Maduro, antes era Chávez, ahora es Maduro, se carga a los periodistas simplemente, si no le gusta lo meten en la cárcel, si escriben contra él. O en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro, allí yo he estado en Cuba en varias ocasiones, y yo recuerdo estar una con José Saramago, que era premio Nobel en aquel entonces, que el tío se cabreó porque nada más estar ahí, después se volvió y corrió la noticia a nivel internacional que habían detenido a 5 periodistas críticos contra el régimen de Fidel Castro. Oiga, es que, ¿cómo vamos a eso? Vamos, las asociaciones de prensa, que están media siempre dependiendo del dinero público, han tenido que salir al paso. Dice, pero es preferible, y lo digo siempre, que hayan 4 bulos por ahí, que tú puedes ir a la justicia, tiene los mecanismos de la justicia para poder atacarlo, que en este caso limitar la libertad de expresión, porque esto lo que está es asustando a los periodistas para que no digan lo que piensan. Que no quiere decir, porque son juicios de valor, y los juicios de valor, cuando alguien lo da, no tiene por qué ser verdad, es un juicio, está valorando una actuación política, que para eso estamos los medios de comunicación. Después están las noticias, pero lo que son las valoraciones sobre si lo que hizo él está bien o está mal, si es un simulacro, si es una parodia, pues bueno, en fin, yo creo que cada vez si se hiciera una encuesta, el 90% incluso de los votantes del PSOE saben que todo esto fue un paripé. Sinceramente, yo lo he visto después. Bueno, veremos qué más da de sí este asunto. Me cambio y me vuelvo a la isla, Jorge, porque teníamos conocimiento de una fiesta ilegal que se celebró en La Jeria, y además que pretendían volverla a celebrar el pasado sábado. Intervinieron los agentes de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote, ya Samuel Martín, lo escuchábamos. ¿Pero en dónde? ¿En qué sitio? ¿En qué sitio? Porque yo esa noticia no la he podido ver. En La Jeria. Exactamente el sitio. ¿No dicen dónde? Exactamente el sitio yo lo ignoro, pero bueno, el caso es que estas imágenes, las imágenes de la fiesta, las difundía el colectivo Tabaiba a través de sus redes sociales. Pero hay que tener cuidado, Yo no sé en este caso, porque no quiero pronunciar porque no conozco el caso y no tengo, pero a mí los delatores que están siempre intentando denunciar cualquier cosa, a lo mejor habían 4 personas allí y dicen que es una fiesta, no lo sé, no sé cuál es el caso ahora en este caso. Bueno, ¿no? había en La Jeria había pusieron como una especie de, no sé si carpa o no sé cómo explicarte, de una empresa de joyas que hizo, pues como puso unos DJ y fueron allí y demás. Eso si no hay permiso, se podría hacer, si hay permiso, si no hay permiso, no se puede hacer. Claro, por eso el Cabildo de Lanzarote ha dicho... Son espacios naturales, no se puede hacer sin permiso. Claro, eso es lo que decía el Cabildo de Lanzarote, que iba a actuar y a sancionar a quien fuera, que no importaba si eran particular o empresa, y llaman la atención varias cosas, entre ellas que sea en este caso una marca de joyería quien hiciera esto, que según explicaba el Cabildo de Lanzarote no cuentan con los permisos, como sí cuentan, por ejemplo, sonidos líquidos que se hacen en la bodega La Jeria, tiene que tener la autorización del Cabildo y los informes de impacto ambiental. Por eso te digo que hacer una fiesta en La Jeria, yo soy en esto muy crítico con la exageración y la sobreactuación de muchos ecologistas. Por eso digo, oye, si hace una fiesta, si tiene los permisos, no pasa nada. Si se cuida, si después no termina, dejan todo limpio, no pasa nada. El problema ahí es que lo hicieron por lo que me estás contando sin permiso. Claro. Entonces el Cabildo, además, hoy va a anunciar multas. Pero que lo que quiero decir y meterle a la cabeza a toda esta gente, que una fiesta se puede celebrar en cualquier sitio, siempre que se tengan los permisos, que se obliga después a dejarla como están las cosas, y el punto. O es que en los amigos del agua no se celebran fiestas, claro. O es que el sonido líquido no se hace en las bodegas. Sí, que no quedamos, no seamos más papistas que el Papa. Fiestas se pueden hacer en los espacios naturales, siempre que tengan los permisos.
igual que se puede grabar una película en un espacio natural, siempre y cuando tenga los permisos y se pague las tasas que tiene que pagar. Pero no es que hacer algo en un espacio natural es un crimen, es lo que yo quiero decir. Era como, yo quizás eso no te acuerdas porque yo sé, cuando eso creo que no estabas aquí, pero hubo un momento que empezaron a celebrarse bodas en la playa de La Graciosa. Y Sí, tenía un bueno, éxito terrible. Pero Anabel Pantoja se casó allí, la pobre, que después... Bueno, pero eso fue más tarde, pero anteriormente se hacía una más pequeñita, más tal, y era un buen negocio, era un buen reclamo en aquel momento para Lanzarote, porque era un sitio único y tal. Es verdad que ellos pedían los permisos, y se los daban. Ahora ya creo que no, después de toda la escandalera que armó, la gente que enseguida pone el grito en el cielo, porque aquello se quedaba perfectamente, la empresa que lo organizaba es una empresa que valora, ya le gustaría aquí en Lanzarote hacer las cosas como las hace él, de esa empresa de calidad y tal. Entonces, lo que quiero decir, que yo sé que todo el mundo está en contra de lo que yo digo, pero que es una estupidez el creer que en un espacio natural no se puede hacer un tipo de fiesta. Se puede hacer todo lo que se puede hacer, siempre que cuente con los permisos y siempre que tenga un plan de actuación para después quedar todo como estaba. Bueno, pues ahí queda ese subrayar, ¿no? Que hacen falta los permisos para poder hacer Claro. este y otro tipo de actividades, como hemos visto. Cualquier actividad que se haga fuera de un espacio, que sea dentro de un espacio natural, necesita permiso y pagar unas tasas, creo que también. Por lo menos en el Parque Nacional de Timanfaya se exige. Bueno, me cambio de asunto, Jorge. Antes de terminar, sí quería irme. Hoy apuntaba Valentín que Ábalos pasa por la Comisión de Investigación del Senado y por otra parte, José Luis Ábalos, el exministro, tal. Y por otra parte, me voy al Canarias 7 porque publican que la Policía Nacional ha concluido que Conrado Domínguez, que es el exdirector del Servicio Canario de Salud, era uno de los 5 comisionistas, sería uno de los 5 comisionistas del caso Mascarilla. Hoy va a la declaración, tiene que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción Europea sobre este caso, pero también puede acogerse a su derecho a no hablar hasta apertura de juicio, en todo caso. Como cualquier investigado, es decir, cualquier investigado puede negarse a declarar. Yo creo que no va a declarar, sinceramente, o va a declarar muy poco, porque Conrado Domínguez, que es un alto funcionario, porque además de político es un alto funcionario de la administración del Estado de Canarias, que lo ha utilizado todos los partidos porque era un hombre bastante eficiente por lo visto, pero en este caso con el tema esto de la mascarilla parece, eso está todo por ver, pues parece que ha podido, en fin, por lo menos lo que cree la Policía Nacional, cree que ha podido cobrar comisiones en este tema, que habrá que demostrarlo, Esto aquí todo el mundo es inocente hasta que la justicia diga lo contrario. Y en este caso me gusta ser muy respetuoso con la gente. Yo sinceramente por lo que eso supone para él, para su familia, ojalá no tuviera nada que ver, pero parece que todos los indicios es que algo una pieza importante de esa pérdida de 4 millones de euros de dinero público que se tiró a la basura por parte del gobierno en este caso de Ángel Víctor Torres, en su época como presidente del gobierno, con el tema de la mascarilla, que se compró 1 millón de mascarillas que eran falsas, que no servían, y se tuvieron que quemar, y nos quedamos sin mascarilla en un momento muy importante, y además tiramos 4 millones de euros a la basura. Ahora todos están diciendo, uno de los comisionistas también, comisionistas legales, estoy hablando, de los comisionistas legales están diciendo que a él también lo engañaron, que él creía que eran buenas y le trajeron malas, cuando el de RR7, que en fin, ahora todo el mundo, pues normalmente, pues claro, tiene que defenderse. Si yo estuviera ahí en su caso también haría lo mismo. Claro. Vamos a ver, la Fiscalía Europea no es cualquier cosa, esta gente suele investigar, en fin, dando bastante seguridad al acusado, y esto es bueno. Es decir, yo creo que un sistema democrático bueno y de altura es aquel que da muchas garantías al acusado y al investigador, porque hay mucha gente también, esta es otra de las cosas que tenemos aquí en España, ¿no? Que nos gusta meter a todo el mundo en la cárcel, ¿no? Eso es un deporte nacional. No, hombre, hay que esperar, hay que ver lo que dicen los juzgados, pero está claro que ese caso Mascarilla huele y nunca mejor dicho muy mal en Canarias. Veremos qué es lo que da de sí, qué es lo que pasa, pero ante todo esa prudencia de la que habla. Jorge Coll, director de medios del Grupo Lancelot. Arrancamos la semana y te vemos en la tele. Gracias. Venga, un abrazo.
Hasta luego.